Tarde, pero para hablar de un tema importante, ¿no? Pero seguro, ya estás acá sentado con nosotros para hablar de un tema importante que tiene que ver con la marihuana. Sí, Una droga que parece que cada vez es más aceptada socialmente, que parece no ser, no sé si tan dañina o hay una percepción como más light acerca de la marihuana, a diferencia de otras drogas. es cierto. Es un error decir que todas las drogas son iguales. Bien, Por allí aparece ese concepto. Todas las drogas son iguales, todas las drogas matan, todas las drogas... Y las drogas, las legales y las ilegales, son sustancias de riesgo sobre las cuales hay que tener cuidados bien específicos, ¿sí? La marihuana es una sustancia que va ganando terreno, ¿sí? En su tiempo se clasificaba drogas duras y drogas blandas, que no es una clasificación demasiado científica, para decirlo de algún modo, pero que da cuenta acerca de esto de que hay sustancias cuya capacidad de daño, ¿sí?, es como más rápido, entre la cual está la que hablamos la vez pasada, el tema de la cocaína, por ejemplo, la ¿no? cocaína, cuando hablamos de esta droga, estamos hablando de una droga muy peligrosa. Exactamente, una droga muy peligrosa. La marihuana es una sustancia sobre la que hay que tener muchos cuidados y sin duda que creo que el riesgo mayor que se está viviendo hoy es el consumo en menores de edad, el consumo en la adolescencia, el consumo temprano de marihuana. No quiero ¿Hay decir... datos de eso? ¿Realmente uno puede decir si está bajando la edad a la que se consume la marihuana? Epidemiológicamente está bajando, Mm. ¿no? ¿Qué edades se puede decir que A empieza? ver, cuando ponemos una curva ascendente y que está como allá muy arriba, decimos 17, 18, 19 años, pero ya se empezó como mucho antes, ¿no? A los 14 años, a los 13 años puede haber primer contacto. ¿Cuál es el problema del consumo de marihuana? Y que en eso quisiera centrarme en adolescentes. Que básicamente el sistema nervioso todavía no está desarrollado y que afecta mucho lo que llamaríamos el centro cerebral ligado al aprendizaje, a la memoria inmediata. Entonces, el proceso de escolarización, por ejemplo, o de un hábito laboral ya en un adolescente que decide ingresar a ese mundo, se ve deteriorado, ¿sí? Entonces su crecimiento social, su inserción social, se va a ver retrasada también, ¿no? Eso es una evidencia, Es una realidad. es una realidad. Y si decimos que es una droga más blanda, porque decimos que es una droga más blanda, ¿en qué afectaría? Bueno, ¿En qué afecta en la conducta o en el día a día de la persona? O más que el día a día, también en un futuro. claro, ¿En qué la perjudica? a ver, te diría lo siguiente, cuando uno habla de drogas duras, la cocaína, el alcohol mismo, ¿no? El alcohol está El alcohol mismo, en digamos, categoría en su droga abuso, ¿no? Claro. O los opioides. ¿Qué característica tienen estas sustancias? Que impactan a nivel del sistema nervioso en un área muy específica que regula la respiración y el ritmo cardíaco. Por eso se puede producir, por un abuso de cocaína, por Sí. ejemplo, un paro cardíaco. ¿Sí? Por un Un abuso paro cardiorrespiratorio. y con alcohol Con también. el alcohol también, sin duda que también, el coma alcohólico que lleva eso. La marihuana tiene la característica de no generar efecto en esa área. Por eso alguien defensor de la marihuana te dice, bueno, decime a alguien que haya muerto por una sobredosis de marihuana. Y sí, eso no va a aparecer, porque no es una droga que afecte esa parte del sistema nervioso. Entonces Perfecto. no existe el paro cardiorrespiratorio, puede estar ligado a otro tipo de cosas, obviamente, ¿no? En el abuso. Pero entonces tiene esta posibilidad. Ahora, cuando uno ve a un fumador habitual de marihuana, ¿qué empieza a encontrar? Y grandes dificultades en el desarrollo emocional, como te digo, en los procesos de aprendizaje, en la desmotivación, lo que se Puede llama... ser que sea una droga del ocio también, que entonces hace como un freno de mano que impide activar con los objetivos, activar con lo que tenés que hacer, que sea tan relajante que, bueno, a la persona la deja siempre postergando para el otro día. Exactamente, genera como una falta de reacción ante los estímulos. Hay algunos videitos muy graciosos del amigo Capusotto, Sí, ¿no?, que hace un personaje genial. que se llama Ramita. Ramita. Y Ramita es algo así como un superhéroe
que anda bajo efecto de la marihuana todo el día, ¿no? Entonces va con su capa, su antifaz, su disfraz, y ve a una viejita que la están asaltando al frente y ella está ramita, queriendo hacer algo por la viejita y nunca hace absolutamente nada porque no te encuentras, no arranca, ¿no? Es como un superhéroe que no arranca, por eso es muy gracioso. Y es una buena definición de esta cuestión, ¿no? Es como que la persona que abusa de este tipo de sustancia sabe lo que tiene que hacer, pero en términos técnicos, digamos, procrastina mucho. La procrastinación es esto de dejar continuamente para otro día, para mañana, no activo, me veo como desmotivado. Ahora, ¿eso tiene un efecto en la vida de la gente? Y sin duda que sí, y sin duda que lo tiene. Y sí, porque imaginemos, ¿no? Jugar a esto de decir, ¿qué hubiera sido si la persona no hubiera abusado tanto de la marihuana? ¿Qué hubiera sido de su vida? Si hubiera terminado la carrera, si hubiera cumplido un sueño. Bueno, te plantea esas cosas. ¿Qué hubiera sido si no hubiera tenido el freno de mano puesto? Sin duda. Y yo no estoy hablando del consumo esporádico de marihuana en adultos. No me quiero meter con eso porque existe el consumo responsable. Yo te diría, siempre el consumo es riesgoso. Siempre implica riesgos, ¿sí? El del alcohol también, el del tabaco ni hablar. El de la marihuana implica riesgos claros. Puede un adulto usarla esporádicamente, sobre eso no tengo mayores cosas que decir. Es un riesgo que puede asumir. Ahora, cuando hablamos de un hábito permanente, casi cotidiano, cuando hablamos sobre todo en adolescentes, o en jóvenes menores de 24 años, que es donde termina de madurar el sistema nervioso, ahí los impactos sociales y de crecimiento personal son llamativos. Por ejemplo, una pregunta de consultorio muy típica a una persona que llega tomando conciencia de su problema con la marihuana es: ¿empezaste muchas cosas en tu vida y no las terminaste? Es una pregunta clave para saber si están problemas. Y la mayoría te dice: sí, empecé a estudiar guitarra y lo dejé, me anoté en un curso de carpintería y fui 2 veces, empecé una carrera y después la cambié y la cambié, ¿no? Es como que le cuesta básicamente sostener las responsabilidades. ¿Hay más consultas, en el caso tuyo, en tu consultorio, más consultas por problemas con el consumo de cocaína o de marihuana? No, básicamente por el consumo de cocaína, sin duda, ¿no? Pero a nivel del consultorio particular y a nivel de la dinámica mundial, te diría, de las consultas por drogas, porque hay estadísticas bastante precisas sobre esto, se ve cómo va aumentando la demanda por problemas vinculados a la marihuana. ¿Y esto por qué es? En parte porque se viene socializando más el consumo. A tal punto que yo he visto, bueno, cómo va creciendo en el mundo, y Córdoba no está exenta, pero ya hay locales a la calle que venden todas cuestiones que hacen al cultivo de la planta, a todo lo que hace la cultura de la marihuana. Ya la marihuana está casi a punto, parece, de legalizarse en cualquier momento. La marihuana tiene esa particularidad. Yo te diría, la persona que abusa del alcohol no anda estudiando qué es el alcohol ni cómo funciona en el cerebro. El que consume cocaína a lo mejor nunca leyó nada de la cocaína, pero el que consume marihuana puede que te dé clases de las razas de marihuana, de los distintos efectos que hace cada una, del cannabis tanto y el cannabis otra cosa, de cómo se planta. Es casi como una filosofía, ¿no? Claro. Que se ha tejido alrededor de todo esto. Sí, hay mucho de eso. Creo que eso tiene que ver también con una contracultura, con un prohibicionismo, a mi entender, exagerado a nivel legal de la marihuana, porque digamos, ponerla en el plano de perseguirla con el código penal me parece como una barbaridad, honestamente, en ese punto. Eso no quiere decir que la marihuana sea buena. Es casi como en la época de la ley seca, me recuerda eso. Y básicamente, ¿y qué pasaba en la época de la ley seca? El consumo de drogas, de alcohol funcionaba igual y era el alcohol de mala calidad. Por ejemplo, en la ley seca se inventan los famosos tragos largos que llamamos ahora, porque era de tan mal gusto el alcohol ilegal que le ponían jugo de frutas. Mira. Entonces así se inventa el trago largo. Interesante. Claro, y con la marihuana pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? La famosa prensada de la que las flores, bueno, el que tiene el léxico de la marihuana sabe de qué estoy hablando y se refiere a este tipo de calidades. Sin duda que la prohibición es un hecho que para mí es absolutamente, digamos, contrario en sus efectos en la salud pública. Pero eso no quiere decir que la marihuana sea buena, ¿no? Sino que hay que tener una mirada sumamente cuidadosa sobre esto que a veces es minimizado. Me pongo en lugar más que del consumidor, cuando hablamos de marihuana, me pongo más en el lugar de los padres, de una madre, que ve que su hijo de adolescente
y le descubre que está fumando marihuana. No sé por qué me viene la imagen de la madre preocupada por este tema. ¿Hace bien en preocuparse? Hace bien en preocuparse, seguro que sí, y muchas de las consultas de adolescentes, te diría todas, es porque sus padres reaccionan frente a esto. Claro. Y que porque muchas veces coincide esto con algún tipo de dificultad a nivel escolar u otro tipo de preocupación por la conducta por parte de los padres. Ahora, yo te diría que los adultos tienden a demonizar la marihuana y los adolescentes tienden a minimizar lo que la marihuana es como problema, ¿no? Estamos como en un momento de la historia donde existen esas dos grandes polaridades. Polarizado. Exactamente. Porque, porque recién, el comportamiento social de la marihuana es casi el comportamiento de una droga legal, aunque siga en el plano de la ilegalidad, ¿no? Por la famosa ley 23737, que es tan criticable en ese punto. Sin embargo, de nuevo, cuando yo menciono esto, digo, yo no quiero hacer apología de la marihuana como tal, si hago defensa de que la prohibición, yo creo que tal como está planteada hoy es un error, pero básicamente hay que tener una mirada de que estamos frente a una sustancia de riesgo. Aparte, la distinta manipulación que se hizo de la planta, ¿por qué la marihuana hace el efecto que hace? ¿Por qué fumar marihuana no es lo mismo que fumar una lechuga? Bueno, porque tiene algún activo ahí, tiene un componente, THC, el famoso THC, delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la molécula básicamente que hace que la marihuana sea marihuana y no otra cosa. Tiene otras muchas más, algunas vinculadas a la salud, como son los cannabinoides, bueno, otro tipo de... Sí, la pregunta es esta. Se habló mucho del tema que una droga es un trampolín para otra. Si la marihuana es un trampolín seguro a una droga madura. A mí no me gusta plantearlo así. Me parece que ahí existe una mirada muy sesgada y muy prejuiciosa sobre la marihuana. Yo he visto en muchas historias y en la política pública internacional también se ve cómo la marihuana es a veces el freno de ingreso a otras drogas. Por ejemplo, ¿por qué en Europa Holanda fue un país que todos reconocemos como con ciertas libertades sobre esta planta, pero eso pasó en Europa en general, legalizó ciertos lugares de venta y consumo como son los famosos coffee shop? Porque decía, si fulanito va a comprar marihuana al mismo que le vende heroína, corre el riesgo, y eso pasaba, de que pase a la heroína, claro. ¿sí? Entonces vamos a separar los mercados, ¿no? Y hagamos que solamente donde se compre marihuana, ahí sea como un lugar seguro y no se pase a otras drogas. Bien. Y así frenaron el avance a otras drogas, fíjate vos, ¿no? Puede que haya crecido el consumo de marihuana, pero frenaron el paso a drogas más duras. Entonces, la única droga de la cual se puede decir con evidencia científica que abre el camino a otras drogas es el alcohol. Por el gran poder desinhibitorio que tiene. El alcohol, y es una droga legal. Y es por el poder desinhibitorio. Mi no, bajo 3 copas de alcohol, es un no sé. Está bueno estar atento a eso, ¿no? Porque sea legal no es no es que sea buenísima, ¿no? Puede meterte realmente en problemas. Hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento, que el seguro. alcohol es una droga también. También es cierto que si uno... No para demonizarlo, pero para estar atento. Porque un trago está bien. 2, bueno, en fin. Ya tenemos la prohibición, y me parece justa, de no poder circular habiendo tomado alcohol, ¿no? Exactamente. Porque puede que al volante lo use como un arma. Seguro. Aunque también es cierto que si yo veo, por ejemplo, personas que tienen problemas ya de abuso, de adicción a la cocaína, muy probablemente antes hayan fumado marihuana y antes hayan bebido alcohol, pero antes también tomaron leche chocolatada. Y no por eso está bien, voy a decir que una cosa lo llevó a la otra. Exacto. ¿No es cierto? Tiene sentido, sí. Apuntamos a eso, o sea, hay que tener cuidado con ese tipo de reflexión. Porque a veces quienes hacen mucha apología de la marihuana dicen... ¿No es cierto? Yo conozco un montón de gente que solamente fuma marihuana y se quedaron ahí. Exacto. Sí, es cierto. Tienes razón. El tema es cómo se quedaron. Y a veces se quedaron en muchos aspectos de su vida también. Seguro que hay muchos que tienen duda y esta charla puede despertar, ¿no? Esa duda de decir, che, la verdad que estaré postergando para mañana, procrastinando, como decís vos, y podría yo estar brillando más, a lo mejor. Bueno, uno puede consultar, salir de sí mismo y consultar. Y a mí me gusta decir que la droga es como la droga la marihuana es la droga del tiempo, porque tiene esa capacidad de dilatar el tiempo, ¿no? Es subjetivamente. Cuando te diste cuenta pasaron 5 años. Claro. O la persona que está fumada, básicamente como que el tiempo no le está pasando en ese momento, ¿no? Claro. Y eso pasa durante su vida también.
Nunca nadie que yo conozca se arrepintió de haber dejado la marihuana. Esa frase es muy interesante, ese pensamiento. Nunca nadie se arrepintió de haber dejado la marihuana, ni tampoco ningún tipo de droga. Ni ningún tipo de droga. Nadie llega al consultorio diciendo, ¿sabes? Me equivoqué, hace 3 años que no consumo y qué error, pifié, ¿no? claro, Qué no error. existe ¿Por qué me llevaste por ese camino? No, Exacto, nadie exacto. hace eso, ¿no? Bueno. Y bueno, hay que abrir los ojos y hablar sin prejuicios sobre el tema de la marihuana. Hay mucha gente cuando... Sobre todo hablar. Porque yo, digamos, soy medio ambivalente, como me dirá mucha gente. No soy el no así del demonio de la marihuana, pero trato de levantar muchas alertas, ¿no? Entonces, y los alertas están como claros. He visto, hay muchos adolescentes también que en edad temprana han tenido lo que llaman episodios de psicosis tóxica por la marihuana o entrar a un estado de alteración mental grave. Sí, o quizás había algo latente allí en su psiquis y esto lo termina despertando. Exactamente, es el gatillo que lo dispara. Entonces, exacto. si la marihuana en ese momento no hubiese aparecido, hubiese surgido ese estado tan... No lo sabemos, pero bueno. No lo sabemos, pero sí sabemos que estuvo ahí, ¿no? Y lo que iba a decir sobre el THC, como para terminar estas reflexiones, en estos últimos años casi se ha quintuplicado la cantidad de THC que tienen las nuevas plantas de marihuana. Es más fuerte hoy. Es más fuerte. Mira. Por eso si un padre dice, por ejemplo, no, yo en la década de 60, 70 me fumó un porrito, entonces ¿qué le voy a decir a mi hijo si está fumando? Bueno, ese padre tiene que saber que ese porrito que fuma su hijo hoy puede ser hasta 4 o 5 veces más potente que el que fumaba él. ¿Qué pasa? ¿Está tocado ¿no? genéticamente la planta? Y básicamente por la manipulación de la planta, claro. se lograron como razas de marihuana, tal como se les dice, de mayor calidad. Pero el concepto, entre comillas, de calidad tiene que ver con la capacidad alterar la mente. del THC, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estamos hablando de otra dimensión del problema. Bueno, la verdad que este es un tema para hablar largo y tendido. Ya se ven los muchachos en un ratito acá a la radio. Bien. Pero lo importante es esto. Si estás ahí como mamá, como papá y decís, che, me parece que me gustaría hacer una consulta porque veo que mi hijo a lo mejor está teniendo alguna conducta extraña o está fumando marihuana, o vos mismo querés realmente poner luz sobre el problema, lo pueden consultar a Juan Carlos Mancilla. Así es. Licenciado en psicología y especialista en adicciones. Es dentro del campo de las ciencias de la conducta a lo que me dedico. El Instagram por el que me pueden... Instagram, ¿por dónde te podemos ubicar? @Juan en línea. Juan en línea, @Juan en línea en Instagram. Así es. Mensaje privado, ahí Así le pueden es. mandar. Exactamente, o si no, la página web www.juancarlosmancilla.com. Gracias, Juan Carlos, querido. Gracias, Ale. Bueno, nos vamos, quédate en las rosas. Este es el plan. Chao, nene. Justo. Quedó